Cuando el Barça llegó a Inglaterra, se hospedaron en un castillo, quedaron impresionados, maravillados, quedaron tan deslumbrados que estoy seguro que por eso no salieron del castillo. Lo que acabamos de ver en St. James Park no tiene nada que ver con el equipo que conocemos. Un solo disparo a puerta en todo el primer tiempo, Lewandowski invisible, Rafinha desaparecido, Pedri, aunque lo intentó, nadie quien le ayudara. Al minuto 86 el Newcastle se adelanta con un gol por un error infantil. El Barcelona no estaba ofreciendo nada, vacío total de ideas. Y cuando el Newcastle ya se estaba frotando las manos y parecía que todo estaba perdido, un penal en el último minuto, Lamine Yamal lo cobra con frialdad, eso sí, rescata un empate milagroso. Creo que el festejo fue demasiado agrandado, festeja como si de veras hubiéramos tenido el partido de nuestra vida. Y ese penal no fue mérito, fue pura suerte. Cometieron un error peor que el que cometimos nosotros con el gol que ellos nos metieron. Futbolísticamente esto fue un desastre y si creemos que con este nivel vamos a llegar lejos en Champions League, estamos totalmente equivocados. Hola culés, ¿cómo están? Soy Master Culé. Vamos a hablar del partido de Champions de octavos de final, el partido de ida. Antes de este partido, Hansi Flick ya lo había advertido que el Newcastle iba a salir con todo. El propio técnico del Newcastle lo dijo que era el partido más importante de su historia en Champions. Los dos tenían toda la razón del mundo. En los primeros 10, 15, 20 minutos fue un vendaval absoluto. El Newcastle salió poseído, salió muy vertical, salió agresivo. Salió a buscar ese gol tempranero que les iba a dar el control total del partido. Aquí Joan García fue una bendición. Tremendo fichaje de Joan García. Lo que es Hansi Flick y Joan García ha sido lo mejor que ha podido llegar al Barça en años. Si no es por él, esto se hubiera hecho un desmargue completo. Hubo oportunidad tras oportunidad, llegada, tiros, balones al palo y contrarremates. El Newcastle tenía el plan perfecto: presión alta, recuperación rápida, verticalidad inmediata, y nosotros simplemente no supimos cómo responder. La defensa también respondió bien por ellos, es importante reconocerlo. Araujo, Cubarsí y Cancelo estuvieron muy bien esos primeros minutos. El Newcastle con esos contragolpes rapidísimos por las bandas estaba siendo muy peligroso, pero aguantamos bien, resistimos ahí el vendaval. Ya después del minuto 20 el Barcelona empezó a llegar un poco más, a tener un poco el control del balón, pero el Newcastle seguía lanzando contraataques. O sea, cada pérdida nuestra era pegar una carrera y un susto. Nos vamos al descanso 0-0 con un solo disparo a puerta. El Newcastle de hecho tuvo dos. Creo que no fue un mal tiempo en el sentido de que pudo ser peor. El Newcastle quería aprovechar su ventaja de local, su oportunidad para adelantarse en la eliminatoria. Ya pasando ese primer tiempo, creo que se acabó su momento. O sea, no pudieron, sobrevivimos. Aunque no lo parezca, eso nos ponía en una muy buena posición tanto para el segundo tiempo como para el partido de vuelta. Porque el partido, o bueno, yo tenía la idea de que aquí vamos a controlar un poco más, como suele pasar en los segundos tiempos. Arranca el segundo tiempo sin cambios, pero el Newcastle sigue con la misma intensidad, los mismos minutos, más de lo mismo, presión alta, transiciones rápidas, el Barcelona sin control. Al minuto 66 llegó una jugada clara para nosotros. Cancelo encuentra a Rafinha con un pase largo que fue perfecto. Rafinha controla, se va por la banda, pone un centro raso al área para Lewandowski. Lewandowski se tira al suelo, estira todo lo que puede. El balón se va por poco afuera. Era la ocasión y lamentablemente no entró. Ya para el minuto 70 empiezan a venir los cambios. Sale Pedri, que había que dosificarlo y protegerlo. Sale también Lewandowski, entra Dani Olmo, entra Marcus Rashford. Cambios ofensivos para buscar más profundidad, más desequilibrio. Que el partido por favor ya despertara. El Newcastle respondió también con una serie de cambios. De repente a ellos sí les funcionó. Más movilidad, más velocidad, más peligro. Bueno, ni tan de repente, ¿no? Porque aventó creo que como 3-4 cambios. Ya para el minuto 73 Hansi Flick se ve forzado a hacer un cambio no planeado. Marc Bernal queda tendido en el césped. Entra Marc Casado, un cambio forzado, pero a veces dentro de esas desgracias vienen oportunidades para algunos equipos. Al minuto 78 llegó la jugada más peligrosa. Todos pensamos que era un gol de Newcastle. Barnes dispara, pega en el poste. Joelinton tomó el rebote, la mete. St. James Park por fin explotó. El VAR revisa y era un gol anulado por fuera de juego clarísimo. Ahí sí no había dudas. Respiramos, a mí me volvió el alma al cuerpo. Pero la advertencia ya estaba ahí. O sea, este partido se podía escapar en cualquier momento. El Newcastle seguía buscando, Barnes tuvo otra ocasión, Murphy rebató algunas veces, el Barça seguía sin conectar, estábamos totalmente perdidos. Rashford intentó un disparo que se fue desviado.
Partido atascado, ya incluso por momentos muy aburridos, sin claridad. El tipo de partido donde ya sabemos que un error te va a costar el encuentro. Y al minuto 86 llegó esa jugada. Una jugada que por cierto estuvo acompañado de un desorden tremendo. Al minuto 84, 2 minutos antes del gol, Araujo estaba disputando un balón cerca de la línea del fondo del Newcastle. Se queda tirado fuera de la cancha, entonces se arrastra dentro del campo para que le den la atención médica y sí, obviamente, hacer tiempo. El árbitro no le gustó nada, le llama la atención, lo manda a esperar afuera de la cancha. Y mientras Araujo estaba ahí parado, pidiendo permiso para volver a entrar, el Barcelona quedó desajustado en la defensa. Entonces ahí es donde el Newcastle ataca. Murphy llega por la derecha, hace una pared rápida, se va de la línea de fondo, mete un centro perfecto al segundo palo. Con Araujo fuera del campo, Rafinha tenía que cubrir como central improvisado. Rafinha se queda mirando el balón. Harvey viene absolutamente solo por detrás, totalmente libre, sin nadie que lo marque. Cubarsí fue arrastrado por la marca del jugador que venía adelante. Ahí el error pues sí fue un poco de Rafinha. Pues no sé si entre Rafinha y Araujo. La situación de Araujo pues sí es muy polémica porque intentó hacer tiempo y mira lo que nos costó. Rafinha siendo extremo toda su vida, haga lo que haga, pues no es un defensa, no tiene esa ¿cómo llamarlo? Ese instinto de seguir la marca, pero yo creo que a lo mejor también un poquito de lógica hubiera estado bien. Y pues cae el gol al 86, ahora sí, St. James Park explota, el Newcastle celebra como si hubieran ganado incluso la Champions, y no los culpo, ya sabíamos, yo lo dije en la previa, que este era el partido más importante de su historia, su mismo técnico lo admitió. Ese gol iba a poner una eliminatoria a lo mejor no tan complicado o imposible en el Camp Nou, pero sí les iba a dar energía para ir a buscar el segundo, cosa que de hecho sí pasó. El Barcelona pues muerto, tendido, fundido, sin ideas, sin energía, sin un plan de cómo empatar este partido. Se agregaron 6. No sé si fue justo, si fue exagerado, yo creo que estuvo justo. En el último suspiro del partido, Dani Olmo recibe una falta en el área, intenta girarse y Malik lo derriba. El árbitro no duda en marcar penal, fue un penal clarísimo. Para los que ya están llorando que según nos regalaron penal, Lamine Yamal agarró el balón. No entiendo qué carajo, no entiendo si de verdad no se planean cómo se van a tirar los penales. Yo estaba muy nervioso, yo estaba cagado. 18 años, máxima presión. No entiendo por qué no lo tiró Rafinha. Todo el estadio pitando. Eso sí, he de quitarme el sombrero. Me quito el casco. Lo cobró con una frialdad absoluta. Engañó totalmente al portero. 1-1 en el último suspiro del partido. Eso sí, el festejo, he de decir que era muy innecesario. O sea, era un partido en el que tampoco brillaste tanto. O sea, Lamine lo intentó porque de hecho sí desequilibró bastante. Pero como para ya ponerte así como de ¿qué pasó? ¿Dónde está el Newcastle? ¿O dónde está la afición? Pero fue un gesto de ¿qué pasó? O sea, como de ¿dónde están todos? ¿O dónde están gritando que nos iban a ganar? No sé. A mí realmente no me gustó, sobre todo porque el desarrollo del partido tampoco te da como para ir así. Ya vimos que, por ejemplo, también cuando Lamine se andaba de crecidito antes del clásico y vimos lo que pasó. Entonces, personalmente a mí no me gustó. Bueno, no es tema para el video. El Newcastle ya quedó destrozado. El Barcelona estaba ahí rescatando la eliminatoria. Pero hay que ser honestos, ese no fue mérito nuestro, o sea, fue suerte pura, porque ese penal fue un error completamente infantil, así como el error de no cubrir bien la marca del gol que ellos nos meten. Ese empate se podrá decir que no llegó por dominio, pero a lo mejor llegó por insistir. Pero aún así yo estoy muy convencido de que Malik cometió un error en el peor momento posible para ellos y en el mejor momento para nosotros. Entonces, técnicamente es un buen resultado. Empatar aquí, volver al Camp Nou con todo por definir, creo que es aceptable. Nos da opciones claras. Pero la forma en la que llegamos es lo preocupante. Eso es lo que es realmente preocupante de este partido. Porque aunque hay cosas que celebrar, como que no perdimos, también hay muchas cosas que corregir urgentemente si es que el Barça quiere llegar a cuartos. Primero lo bueno, como les dije, la defensa. Cubarsí, Araujo a pesar del error en el gol, Cancelo, Joan García aguantaron un vendaval en el primer tiempo. El Newcastle se dejó ir con todo y eso tiene muchísimo valor. Creo que también hubo un poco de carácter ir perdiendo al minuto 86 en un campo hostil
y aún así tener la cabeza fría de Lamine para tirar con esa tranquilidad, habla muy bien de él. Aún así, yo digo que el penal lo debió cobrar Rafinha. O sea, no entiendo qué tipo de jerarquía o qué acomodo hay en los penales, o si Hansi Flick los tiene definidos, o conforme se vaya desarrollando el partido es que en la cancha lo deciden. Tercero, la eliminatoria sigue viva, muy viva. El Newcastle tuvo su oportunidad en casa y sobre todo en el primer tiempo, no la aprovecharon. Con el resultado igualado, cualquier victoria nos va a meter a cuartos en casa. Con nuestra gente las probabilidades están de nuestro lado, pero es muy preocupante que el ataque que vimos en el partido fue inexistente. Un solo disparo a puerta, eso es muy humillante. Lewandowski lo tuvo muy complicado, apenas si tocó balones, Rafinha desconectado. Esta vez sí, Fermín no influyó tanto, no hubo profundidad, no hubo movilidad, no hubo ideas, todo fue lento, todo fue predecible. Había pases tan lentos y tan predecibles que el Newcastle lo recuperaba de inmediato. Esta vez el medio campo sí no brilló. Pedri, aunque tuvo algunas recuperaciones de balones muy buenas y algunos intentos de filtrar balones o de recular, la verdad es que el centro del campo se perdieron muchos balones. Para los que dicen que no se nota la pérdida de Frenkie de Jong, ya vimos que sí se nota, sí apoya al equipo, sí lo hace avanzar. Marc Casado creo que estuvo bien cuando le tocó entrar. Ahora Bernal, veremos qué dicen los reportes médicos, pero el plantel está al límite absoluto. Se decía que el Newcastle no tenía profundidad, y en parte lo vimos porque sí, opciones de ataque faltaron, más bien opciones para meter gol faltaron, a pesar de que tuvieron más oportunidades que nosotros. Pero en cansancio, yo no noté nunca el cansancio por ningún lado, estaban vueltos unos locos. La sincronización defensiva, el gol del Newcastle fue por un desajuste. Araujo afuera, Rafinha cubriendo ahí también sin una idea de qué hacer, pero les digo, a lo mejor ahí también viene un poquito la lógica. Joan García para mí creo que fue el mejor del partido, sin ninguna duda. Cubarsí excelente, Cancelo excelente, Rafinha pues tuvo ahí algunas ocasiones claras. Lewandowski y Ferran cuando entró igual no le llegaban balones, aunque Ferran pues también trató, luchó, sobre todo en la recuperación creo que tuvo ahí el mérito. Y Lamine Yamal, aunque su partido en general no fue bueno, pues esa frialdad con la que cobra el penal, pues les digo, me quito el casco ante él. Para el partido de vuelta necesitamos urgentemente recuperar intensidad ofensiva, no podemos depender de un penal agónico para avanzar en Champions. Necesitamos presión alta, transiciones rápidas, verticalidad, todo lo que hicimos contra el Athletic y contra el Atlético en el partido de vuelta, eso es lo que necesitamos ver en el Camp Nou. También hay que revisar las opciones en defensa que están un poquito más coordinados. Digo, creo que solo fue un desajuste, pero en Champions ese es el problema, que un desajuste no te lo puedes permitir. En Liga todavía, pero en general la defensa estuvo bien, excepto por ese despiste. Mal ahí por Araujo, por lo que trató de buscar tiempo y al final eso nos costó el gol. Pero voy a ser honesto, el resultado creo que es un regalo del defensor que le comete el penal a Dani Olmo. Futbolísticamente esto fue muy malo, muy malo. El medio campo sin control. El Newcastle cuando nos metió gol no sabíamos ni cómo responder o si íbamos a poder responder. Lo rescatable es que sobrevivimos, que aguantamos, que insistimos, porque o sea, sí, a pesar del error del defensa de darnos ese penal, pues fue porque también estuvimos allá arriba, ¿no? O sea, es porque Dani Olmo ya estaba ahí en el área. Creo que mi conflicto es que si no le hubieran metido el pie, Dani Olmo yo no creo que se hubiera quitado a esos dos jugadores y no lo hubiera metido y el partido nos hubiéramos ido 1-0. O sea, un penal, pues no sé, creo que se los voy a dejar decidir a ustedes si es suerte o si es por estarlo buscando. Ese gol de milagro en el 95, la verdad es que nos pone la vuelta un poco más cómoda, porque ir 1-0 hubiera sido muy incómodo. El Newcastle se hubiera plantado con el autobús y sabemos lo que nos cuesta. Hay que estar conscientes de que no jugamos bien. Hansi Flick tiene que dar una sacudida a ese equipo, de que sí, en parte el resultado fue un poco más suerte que mérito, esa es la realidad. Sobrevivimos, pero para ganar esta Champions, para llegar a cuartos, para llegar a semifinales, para pelear por esa ansiada sexta que cada vez se está haciendo más un mito que un sueño, necesitamos al Barça de verdad, al Barça que presiona, que domina, que crea, que define y que sale conectado desde el primer minuto. Porque una cosa es tener suerte una vez más y otra cosa es pretender que esa suerte te dure toda la Champions. Entonces, ¿qué es lo que te pareció del partido de hoy? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Confías en que este Barça despierte para el Camp Nou? Yo sí lo confío. Lo que me duele es ver que de visitante a veces nos está costando mucho y la eliminatoria se puede complicar en caso de pasar a cuartos con rivales, con todo respeto para el Newcastle, de mayor envergadura.
Yo quiero creer que esto solo fue un mal día, pero están siendo muchos malos días. Siento que no estamos aprendiendo la lección como deberíamos, o sea, vamos de lección en lección y parece que seguimos sin aprender. Pero por favor, este Barça tiene que despertar, sobre todo de visitantes, si queremos alcanzar esta Champions League. Comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.